generaciones de investigadores y de futuros aspirantes a investigación en distintas instituciones institucionales comparten sus ideas de qué es esto de ser sociólogo o socióloga, producir conocimiento en el campo de investigación socioeducativa, que es un campo bien heterogéneo, donde hay distintas instituciones, formas de hacer y de producir conocimiento, y vamos a conversar, vamos a dialogar un poco, de pensar un poco en nuestras propias experiencias y en nuestros recorridos, como para compartir miradas, perspectivas. Yo empecé a trabajar en el PIMSA precisamente con Nicolás Iñigo Carrera, que había hecho una investigación sobre las transformaciones en la estructura social argentina en el periodo de 1960-1980 junto a Jorge Podestá. Y la idea en principio era retomar esa investigación para hacer una actualización para las décadas siguientes. Y me resultaba llamativo que en esa caracterización de la estructura de clases en la sociedad argentina, todos los intelectuales, profesionales, docentes, cuadros técnicos y demás aparecían clasificados por parte de la pequeña burguesía. Cosa que no era como una característica propia de ese análisis en particular, sino que en general en los análisis sobre estructuras sociales en la Argentina e incluso en otros países esto aparecía de esta manera, ¿no? Siempre, más allá de las clasificaciones que se utilizaran, estos grupos intelectuales aparecían siempre como clasificados en categorías distintas a las de los trabajadores, o sea, como clase media, pequeña burguesía, otras clasificaciones. A mí, desde mi inquietud, me parecía como raro, por ejemplo, en el caso de los docentes particularmente, que eran un tema como hasta de la vida cotidiana, el hecho de las huelgas generales, los sindicatos y demás, que no apareciera como parte de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, un poco trabajando esa inquietud, finalmente Nicolás, que después fue mi director de tesis, me dijo, bueno, investigar. Así que allá fuimos y un poco a partir de eso se fue armando la investigación. Entré a la carrera de Sociología, me gustó mucho la carrera, digamos, encontré realmente lo que buscaba en historia, digamos, un montón de apertura por bibliografía que no había tenido oportunidad de hacer en la escuela secundaria. Y llegué a Sociología de la Educación eligiéndola como optativa. En ese momento no había una orientación en educación, estaba con posibilidad de tener la electiva. Lo conocí a Emilio Tenti muy tempranamente y la verdad que la bibliografía que leímos en ese momento, en esa materia, que algo de eso obviamente perdido en nuestro programa, a mí me convocó mucho, digamos, me generó mucho entusiasmo de seguir en esa línea de trabajo. Me acerqué a Emilio con esta intención de seguir vinculada, de seguir como aprendiendo en estos temas. A través de ese vínculo también conocí qué es lo que Emilio hacía fuera de la facultad, que también me interesó mucho, digamos. Muchas veces, por eso también celebro, no agradecer la invitación, pero agradezco mucho la invitación, y celebro este tipo de espacios, este tipo de paneles no típicos, digamos, en nuestra facultad, porque por lo menos cuando yo estaba como estudiante faltaba todo esto, digamos, ¿no? Y uno se iba enterando en pasillos que hacían los docentes de su vida profesional. Y después nos enteramos, pero tal, no sé, dirige una consultora enorme o tal, digamos, ¿no? Que tenían como desempeños profesionales que acá en los pasillos todos eran muy intelectuales y teóricos y quizás ni nos enterábamos de cuál era su inserción laboral, ¿no? Emilio en ese sentido fue siempre muy generoso y compartió mucho de su trabajo, tanto en la facultad como fuera de la facultad. Y entonces a mí también me dio más elementos para pensar, cómo seguir o cómo aspirarme yo después de la facultad. Para mí es importante, o fue importante, pensar que mi vida de estudiante de grado se dividió en dos, y esto me di cuenta cuando leí años después un libro que se llama Haciendo Sociología, que es una investigación que hicieron unos colegas sobre los estudiantes de sociología, en el que básicamente dicen que una cosa es la primera parte de la carrera para el estudiante, donde hay un montón de cosas que se abren, se miran las materias teóricas sobre las clases, el Estado,
Y otra situación es la segunda parte, el tramo final de la carrera, donde los estudiantes tienen una preocupación, por decirlo así, más vital relacionada con la inserción, con la aplicación, con la instrumentación del título de las competencias que uno desarrolla en la carrera. Una preocupación a veces más profesional o vinculada a la inserción de investigación. En esa segunda etapa de la carrera a mí me sucedió de elegir una cantidad de materias optativas que tenían que ver con aplicaciones en campos distintos de la sociología. Entonces ahí uno va recorriendo sociología urbana, sociología de la educación, demografía y demás. No armé una orientación, sino que estoy haciendo una especie de granizado, de salpicado. Y en una de esas materias, que fue la de Emilio Tenti, apareció una revelación que realizó Emilio Tenti en una de las clases, alertando a los estudiantes respecto de que el campo de la educación es un campo denso de instituciones, de actores, de recursos como ningún otro en el país. 50.000 escuelas, institutos de investigación, organizaciones sociales, 25 ministerios de educación, etc. Y que por lo tanto es un campo de inserción de investigación e intervención profesional muy amplio, muy rico, como pocos otros hay. En ese marco se nos perdió esa lamparita con una compañera con la que cursamos esa materia para desarrollar una investigación, luego de cursar la materia de Emilio, vinculados a educación, y nos vinculamos con una organización no gubernamental que estaba trabajando en algunos barrios y villas en San Fernando y en Victoria y en Virreyes, y ahí surgió la posibilidad de hacer algo que después pomposamente llamamos un censo educativo. La organización trabajaba con organizaciones de la comunidad territoriales con actividades de apoyo escolar, y bueno, quería tener un diagnóstico de cuántos adolescentes en esos barrios y villas estaban en la escuela y cuántos no, cómo eran los hogares de los chicos, cómo era la trayectoria educativa y demás. Entonces, con esta compañera de la carrera y algunos pibes del barrio que ya participaban en el proyecto, armamos un equipo de encuestadores, copiamos las preguntas de los formularios del censo y del EPH y algunas más que encontramos por ahí, y armamos pomposamente un censo educativo. Hicimos unos informes por barrios, unos barrios que todavía están, algunos en Acceso Tigre y la 212, ahí en San Fernando. Bueno, eso fue la primera experiencia en investigación socioeducativa, muy instrumental, muy empírica, con muy poca teoría, pero bueno, con mucha ganas por ser una implementación muy concreta, muy práctica de algunos rudimentos de investigación que uno había aprendido, y que bueno, ahí se plasmaban también en una intervención social muy concreta y muy directa, en un territorio, con organizaciones, con actores que estaban trabajando con adolescentes y con escuelas en una comunidad. Cómo llegué a la sociología de la educación, y en realidad no siempre tiene que ver con una planificación ex ante de la vida profesional de uno, sino con los derroteros y puntos de encuentro con determinados trabajos. De hecho, mi primera formación es en sociología laboral, y he intersectado algo la sociología laboral con la sociología de la educación, pero mi tesis de maestría hasta ahí fue totalmente orientada al sector informal, bases del EPH, nada que ver, ni siquiera de costado incluir la variable educativa en ningún aspecto. Y creo que en mi caso fue mi entrada a trabajar en el Ministerio de Educación de la ciudad, hace como 20 años, y todavía allí estoy, lo que me empezó a conectar con otros intereses y otras preguntas. Entonces creo que fue esa entrada institucional que después conllevó la decisión de dejar la carrera 100% académica, en mi caso, y yo fui becaria de CONICET en las primeras becas de CONICET, y ahí me pareció que a mí me iba a gustar más el desarrollo de la investigación educativa empotrada, digamos, en el Estado, con los dilemas que nos llevaría a otro panel trabajar. Yo también empecé haciendo investigación en sociología de la desviación. Acá empecé haciendo equipos de trabajo, en equipos de investigación. Después estuve trabajando eso en el ámbito más académico, yo cuando era estudiante. Después pasé al Ministerio de Economía en su momento a hacer estudios sobre encuestas de condiciones de vida y pobreza. Hicimos una encuesta rural, nada que ver con la educación, y por asomo. Y empecé a trabajar, ahí empecé con Vale, en el Ministerio de Educación, en el área de investigación, y ahí me empezó a picar el bicho de, bueno, podría seguir trabajando en investigación en este campo, que no era un campo ni que buscaba, pero se me dio una oportunidad de trabajo, aprendí mucho. Y a partir de ahí tuve la inquietud de querer formarme, que bueno, podría hacer un estudio de posgrado en este campo, me interesa. En ese momento no había oferta de maestrías en sociología de la educación en Argentina.
Y empecé a buscar y bueno, por razones personales, afectivas, decidí también irme a intentar, les presenté a becas, tuve suerte que me salió una beca y finalmente hice una maestría en Inglaterra, en una universidad que el departamento es de sociología, tampoco es especialista en educación, pero había gente que hacía trabajo en investigación sociológica de la educación, que también tiene una mirada específica. Y eso me llevó a seguir trabajando y definitivamente por primera vez en mi vida me dediqué de manera full time a formarme y a hacer investigación en Inglaterra. Y eso fue una situación muy privilegiada que me terminó de enamorar de la tarea académica, que en un momento hubo una coincidencia en mi vida de lo académico y más el trabajo de consultoría en el marco del ministerio, ¿no? Como distintas demandas, lógicas de producción, inscripciones institucionales. Y la maestría me terminó de convencer de que me encantaba esto nunca había pensado que podía vivir investigando, vivir de la investigación o vivir de la sociología. Yo no sé, cada uno de ustedes tiene sus trayectorias, pero en ese momento muchos de nosotros cuando hacíamos la carrera no soñábamos trabajar de sociólogas, ¿no? Era algo que estaba por fuera. Nosotros amábamos estar en la carrera y queríamos formarnos y aprender, pero no teníamos un horizonte de expectativas. Y aquí con la maestría, bueno, fui muy privilegiada, pude trabajar y estudiar, volví a Emilio, me acerqué a la cátedra, yo la había cursado, pero había sido una materia más. Y cuando vuelvo a la maestría de repente me di cuenta que era buenísimo, que me encantaba el tema, me parecía que se abrían muchas puertas, en Inglaterra había unas perspectivas que acá todavía ni siquiera están instaladas, así que me pareció que había un diálogo muy rico para hacer. Y bueno, también trabajé con Emilio, él fue mi director en el CONICET. En el medio hice un doctorado que lo terminé haciendo en Inglaterra, y eso fortaleció más mi identidad como investigadora, más de tipo académico. Dejé mis trabajos de tipo de consultoría porque eran otro tipo de demandas, otro tipo de tiempos, y bueno, tuve la posibilidad de hacer el doctorado y fui forjando más una identidad investigadora más académica. El trabajo del investigador no debe como subordinarse a eso, que uno tiene que hacer como un esfuerzo constante por tratar de vencer esa lógica, ¿no? En mi caso en particular, eso fue un poco lo que a mí me atrajo a investigar en el PIMSA. Les cuento un poco para los que no lo conocen, el PIMSA es un centro de investigación independiente que es sostenido por los propios investigadores, la mayoría son historiadores, hay sociólogos, antropólogos también, como una especie de cooperativa de la investigación social, con lo cual en parte de ese trabajo, en mi caso, es sostener un centro de investigación independiente, y creo que lo que en mi caso particular lo que posibilitó es como permitirme investigar y encontrar como un grupo de apoyo en el sentido teórico, conceptual y político, que algo que por lo menos yo sugeriría a partir de un poco de mi experiencia personal es eso, no limitarse muchas veces ni a la lógica, ni a los temas, ni a las restricciones que la academia propone. Mi trayectoria ha sido más errática, siempre quizás, y en algún momento Emilio lo ha definido así también, como más volcada a lo que es investigación aplicada. A mí siempre me interesó más el trabajo desde el Estado, con el Estado, para el Estado, y uno trabaja para el Estado, con el Estado desde distintas instituciones. Este trabajo para mí fue como, wow, un espacio del cual yo no había escuchado hablar, que era el espacio de trabajo en el Estado, las políticas públicas, y me encontré con una parte muy interesante que también para mí fue muy formativo, un equipo de profesionales interdisciplinarios. Yo trabajé con economistas, con demógrafos, con estadísticos, y entonces, bueno, el papel, y yo estaba con un par de sociólogos también, y entonces ese trabajo interdisciplinario para mí fue bien rico, y el tipo de tareas que yo realicé en ese primer trabajo tenían que ver quizás no con este camino más así, quizás más conocido de la investigación, como asistente de investigación primero, imagino que todos fueron primeros asistentes de investigación y después de investigadores, pero yo entré trabajando procesando datos, ¿no? Que es una de las salidas también más próximas. Y para eso enseguida y rápidamente me di cuenta que la facultad no me había dado tantas herramientas para entrar a trabajar, a ganarme un sueldo en los primeros pasitos de la carrera.
Y entonces hice cursos de SPSS en el IDES, hice una especialización que había, ahora creo que ya es maestría, hace varios años. Hice cursos con Salvia, Agustín Salvia tuvo los primeros seminarios donde enseñaba a usar este sistema paquete estadístico, no sé si lo conocen, pero que la verdad que me dio las primeras herramientas para trabajar como socióloga, ¿no? También hay otro tipo de trabajo que tiene que ver con el trabajo, lo que acá en mi época era casi la prostitución, que era el trabajo en las empresas o de opinión pública, en las consultoras, o peor aún, en la publicidad. Eso ya era, no lo comento, era imperdonable, absolutamente. O en las grandes multinacionales, en las áreas de marketing y de publicidad, etc. Obviamente esos son espacios donde hay sociólogos trabajando. ¿Qué consiste mi trabajo hoy? Son básicamente dos frentes de trabajo, uno en el área de investigación del Ministerio de Educación de la Nación. Es una oficina de investigación que tiene unas 12 personas, sociólogos, algún economista, antropólogos y pedagogos o licenciados en ciencia de la educación. Y como la investigación que se hace dentro del aparato del Estado, los objetos que se pueden recortar o construir son limitados. El campo académico, uno recorta o construye un objeto de estudio en el cruce de un debate académico y de intercambio entre corrientes o de interacción entre investigación empírica y desarrollo teórico. Cuando la investigación se da en otro contexto, como es el caso del Estado, del aparato del Estado, nosotros decimos que el objeto de estudio lo definen las políticas públicas. Aquello que es estudiable, que es investigable, tiene que ver con la normativa, la legislación, las políticas, los programas y los proyectos. Entonces, buena parte de mi trabajo ahí tiene que ver con el manejo de información cuantitativa, aportar a estas investigaciones desde el manejo de las distintas fuentes de información que se producen del sector educativo, relevamientos anuales de escuelas, censos docentes, relevamientos de salarios de los docentes, operativos de evaluación de la calidad educativa, para mencionar algunos, y también de fuentes no sectoriales, que no son de educación, pero que tienen una apertura muy fuerte para pensar temas educativos, básicamente los censos de población, las encuestas de hogares, encuestas permanentes de hogares, encuestas de gasto de los hogares, encuestas de condiciones de vida. Son todas fuentes que permiten una mirada de variables y dimensiones de la educación, ¿no? Limitadas, pero ahí están y en sus cruces pueden ser productivas. Y el otro frente de trabajo cotidiano mío es la Universidad Pedagógica. Ahí coordino un observatorio educativo y ahí desde la universidad el objetivo es otro. El objetivo es intervenir en los debates públicos sobre educación con investigación. Es decir, producir o sistematizar investigaciones para intervenir en ciertas discusiones públicas sobre distintos temas educativos que se dan fundamentalmente a través de la prensa escrita, pero también en otros espacios como eventos académicos, eventos de debate sobre políticas públicas y demás. En relación a lo que decía Leandro, también esta relación, bueno, en el caso de los investigadores que nos definimos como académicos, cómo participamos también, porque esta idea de que estamos en otro lugar y parece que habláramos solamente entre nosotros, no es así, también participamos de distintas formas o de hecho es una disputa, ¿no? ¿Cuál es la relación que tiene la producción de conocimiento vis-a-vis el Estado, vis-a-vis los grupos de interés o movimientos sociales? Hay distintas posiciones, ¿no? Y como ustedes saben que el campo de producción de conocimiento es un campo atravesado por disputas epistemológicas, teóricas, políticas, pero pensaba que una de las cosas que podemos hacer los que estamos en investigación académica es, por un lado, reflexionar sobre cómo se produce conocimiento, porque esto que decía Leandro, que es verdad que hay distintas formas de producir conocimiento en relación a quién te pide ese conocimiento y cuáles son las demandas y las agendas, y me parece que la agenda pública y la agenda del Estado son agendas centrales en las cuales nosotros tratamos de participar y hay hasta una responsabilidad de participar en eso con dificultades, ¿no? Por este individualismo, esto que tenemos que producir cada vez más, si no nos vamos a morir. Hay una expresión que se llama publish or perish, que es publicar o morir en el ámbito académico y en algunos contextos internacionales y institucionales es así, porque para su trabajo. Acá todavía eso no llegó. Pero por un lado, una de las cosas que hacemos, los que hacemos investigación en estos ámbitos con otras demandas o estas problematizaciones, es pensar sobre cómo producimos conocimiento, desde dónde se produce conocimiento, ¿no? Una fuerte preocupación por la reflexión metodológica también, ¿no? Y por tratar de pensar y organizar y darle sentido al campo de producción de conocimiento donde nos inscribimos, que eso es algo
que creo que también es una de las tareas que tenemos los investigadores, que no estamos demandados tan directamente por el Estado, y que tenemos otras demandas de otro tipo, ¿no? Pero también reflexionar sobre cómo conocemos el mundo y de qué manera y con qué responsabilidad también es parte de ese laburo. Y algo que me hacía acordar, Leandro, esto cómo uno participa de una manera muy modesta, ¿no? Porque estos son esfuerzos institucionales muy valiosos, uno lo hace a un nivel mucho más micro y más modesto. Esto con Vale hemos hecho muchos de estos recorridos de, por ejemplo, producir materiales ya no para un espacio público más amplio, sino más bien local para los docentes. Yo creo que la identidad del investigador está muy atravesada o muy condicionada por el reciente crecimiento exponencial de la gente que vivimos de hacer investigación. Hay espacios donde se puede producir conocimiento y hay otras condiciones de laburo para ciertos grupos de investigadores que desde el punto de vista del campo también habla de una transformación de las condiciones institucionales y de trabajo para por lo menos un cierto grupo. El campo institucional, ustedes algunos ya lo conocen porque han cursado Sociología de la Educación, han tenido experiencia, pero como lo ven es un campo muy heterogéneo, de muchas instituciones y también con inscripciones ocupacionales muy heterogéneas. Hay gente que está trabajando en 5 lugares, haciendo cosas muy interesantes en institutos de investigación, organismos internacionales, locales, y a veces en simultáneo, dando clases en más de una organización. Muchos de ustedes en distintos momentos de la vida o hoy tienen múltiples inscripciones. Las instituciones están muy divididas, están muy fragmentadas y no hay mucho diálogo entre sí. ¿Qué tanto lugar hay para que haya diálogo? Por ejemplo, la cultura. Para mí son dos cosas que no se pueden disociar, pero hay dos ministerios distintos. Sí, a nivel disciplinar, un diálogo muy fuerte que tenemos los sociólogos de la educación siempre es con los pedagogos o con la gente que viene de ciencias de la educación, digamos, ¿no? Para quienes somos invasores de un campo profesional de trabajo específico que a priori parecería ser de los licenciados en ciencias de la educación, pero en realidad no lo es. Y ahí hay un interlocutor fuerte desde lo disciplinar. Otros son los economistas, que llegaron muy fuerte a la educación, bueno, ya desde los 60, con algunos enfoques sobre la cuestión de relación entre economía y educación, pero desde los 90 muy fuertemente, que también tienen una forma específica de pensar y de hablar de la educación, y por lo tanto son también ahí interlocutores disciplinares valiosos. Y en los equipos en los que nosotros participamos hay sociólogos, pero en general, además de estos dos perfiles, suele haber psicólogos, suele haber antropólogos, estadísticos también. Licenciados en educación, sí. Cientistas políticos también. Bien. Así que ahí hay una cuestión también de egos y de lugares y de territorios que siempre están en discusión, en disputa. Hay palabras y conceptos que son más caros para algunos de los gremios que para otros. Entonces, en las discusiones que se producen en la educación, en el campo de la educación, las palabras empiezan a cargarse en un sentido muy particular. Palabras como educabilidad, palabras como currículum, palabras como proleterización empiezan a tener significados diferentes según la disciplina y según el contexto. Así que bueno, no sé si hay otros campos con esa multidisciplinaridad tan en efervescencia como el de la educación, que creo que tiene que ver también con la multiplicidad de actores, de instituciones, de recursos que hay en este campo, ¿no? No, que yo me quedé pensando también como en lo que contabas de las trayectorias de cada uno, cómo fueron llegando a la producción de conocimiento y todo, y yo me encuentro con la dificultad de que la carrera, como estoy en la segunda parte en esta de intentar, como contabas, de insertarse laboralmente o de ver qué es lo que uno va a hacer con lo que fue conociendo durante la carrera, y me pasaba que hay una línea que es la de entregar paper, la de competir académicamente, como esa línea para poder insertarse en el mundo de la sociología y poder trabajar de eso, que por ahí tiene cierta dificultad en términos territoriales por el hecho de que eso solo puede ser dentro de la ciudad de Buenos Aires. Por ahí muchos de nosotros no queremos vivir en esta ciudad, y por ahí en otros territorios se hace más complicado ser sociólogo de esa forma. Y nada, eso como pensar qué otras maneras puede haber de producir conocimiento por fuera de ese ámbito académico, ¿no?
Ahora yo te diría que es un momento al contrario, por ejemplo, las becas de CONICET. Las becas de CONICET, si vos perteneces a universidades que no son de la ciudad, tenés más probabilidad de ganar una beca. Porque hay una política federal de formación de recursos, y es más, te conviene. Y aparte, hace muchas veces te conviene, instrumental que sonó muy mal. Pero digo, si vivís en otra localidad, tendrás buenas probabilidades y tendrás un buen promedio, te interesa, te apasiona. Y aparte esto, ¿no? Acercarte a gente con la que sigas formando, está la centralidad de los equipos y los espacios para aprender de otros, porque es un oficio que se aprende haciéndolo. En ese sentido, históricamente es un momento favorable para hacer una carrera de investigación que hoy te exige sí formarte, la licenciatura no alcanza, tienen que hacer maestrías, en algunos casos se están iniciando muy jóvenes para hacer doctorados directamente, algunos ni siquiera pasan por instancias de maestría, sino que van directamente al doctorado. Doctorado como un espacio de formación y la maestría también de mucha intensidad, pero que tiene que ver con todo esto, ¿no? Formarte no solo para investigar, no solo para escribir, sino para aprender otros lenguajes, para comunicarte con otras audiencias. Por eso yo decía esto de salir de la imagen del investigador en la torre de cristal que no le habla a nadie, porque el perfil es mucho más diverso. Acá hay pasión, hay compromiso, por qué estamos, para qué estamos y cómo construimos conocimiento de nuestro país. ¿Para qué? No es, bueno, en mi caso, esto es muy personal y lo bueno es que es personal, uno tiene que darle sentido a su tarea y a esta militancia. Que se atrevan a explorar y que no piensen que hay que bifurcar las trayectorias rapidísimo. Digo, es un esfuerzo estar en un perfil bifronte, pero también se puede tener un tiempo de explorar. Nadie se define como investigador o como profesional, o si voy al Estado, si voy a la academia. Digo, hay un tiempo también para probar. Militante, investigador, o investigador militante. Hay distintas identidades y lugares donde producimos conocimiento o compromiso. Está buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias.